dentro de ASICS, un modelo distinto, un modelo de esos que presentan muchos alicientes y que estoy convencido de que muchos de vosotros estáis planteándoos comprar. Atentos porque hoy os traemos la review, ahora sí utilizadas y bien probadas por nosotros, de estas ASICS Nova Blast 3, unas zapatillas que revolucionaron dentro de la marca japonesa hace un par de versiones cuando se presentó esa primera Nova Blast, y es que despertó la curiosidad de aquellos corredores que buscaban un modelo de esos de entrenamiento, pero de entrenamiento alegre que permitía mucha polivalencia a nivel de ritmos, pero también, ojo, también a nivel de distancias. Estas nuevas Nova Blast 3 que han conseguido bajar el peso. Ahora tenemos 253 gramitos en talla de hombre y 222 gramos en talla de mujer. Una zapatilla que sigue siendo versátil, una zapatilla que sigue apostando por la amortiguación y el dinamismo en carrera, que podéis hacer un sinfín de entrenamientos y que además de ello a nivel de diseño, a mi parecer, a pesar de que mantiene un poco las geometrías y el estilo, a mí es de esas que me deshace por dentro. Así que estas Nova Blast 3 modelo también de 150 euros, con lo cual un precio muy competitivo siempre que lo equiparemos con otras zapatillas del sector que se puedan llegar incluso a parecer. ¿Estáis preparados para saber un poco más de cómo rinde uno de los modelos más atractivos de ASICS del momento? Pues atentos a la review de la Nova Blast 3. Lo primero que ya me atrevo a decir es que ahora sí por fin parece que tenemos una Nova Blast más estable, y es que el perímetro, la amplitud en la zona de talón es de esas que al principio lo notas y que a medida que pasan los kilómetros te sientes más seguro, y estoy convencido que alguno de allí estaréis pensando, me acuerdo la primera Nova Blast que era muy inestable, la segunda mejoró y espero que en esta tercera lo hayan mejorado. Pues sí, y os lo confirmo y pongo la mano en el fuego, y si hay alguno que lo haya podido probar, que también os lo diga aquí. Y es que esta zapatilla incorporó por primera vez el Flight Foam Blast dentro de la marca japonesa, y en esta tercera versión es el Flight Foam Blast Plus, con lo cual la versión más optimizada y seguramente la más ligera, manteniendo ese efecto dinamismo, ese efecto trampolín, de una zapatilla que te permitirá entrenar cómodo, más suave, pero si necesitas apretar un poco los ritmos, lo podrás hacer sin problema alguno. Es una zapatilla que yo he podido disfrutar, sobre todo en días de entrenamiento, pero en algún que otro intervalo también. No es ni tiene la chispa de zapatillas más de competición, o zapatillas con placa. De eso, para eso hay otros modelos, evidentemente, dentro de la propia ASICS. Y es que este Flight Foam Blast Plus, fijaros, expandido a través de formas, geometrías en toda la media suela de esta Nova Blast 3, y también deciros que han subido incluso 1 milímetro los perfiles, con lo cual tenemos un puntito extra de amortiguación en esta zapatilla. Tenemos en la parte trasera 31 milímetros de drop y en la parte delantera 23 milímetros de drop. Eso hacen un total de 8 milímetros, quería decir perfiles anteriormente. El drop de 8 milímetros, la verdad es que es de esas cosas que al principio lo noté mucho, es decir, que aquí había mucho material. Al principio es de esas sensaciones muy notorias, y también esta zona de aquí, de la que luego os hablaré, esta zona de la suela, donde tiene, fijaros, un extra de espuma de material que en ese último momento de despegue, la verdad es que es de agradecer porque le dan un puntito de chispa a la zapatilla. Pero como os comentaba, como os indicaba anteriormente, este perfil trasero se percibe, y esta zona de Flight Foam Blast todavía más pronunciada en esta parte del retropié. Al inicio, corredores que entréis más de medio, más de antepié, seguramente al inicio digáis, hay aquí quizá excesivo material, pero a medida que van pasando los kilómetros, yo con este llevo aproximadamente unos 80-85, la verdad es que esa sensación se va disipando. Para mí, una zapatilla para corredores neutros, y luego para corredores tampoco muy pesados, gente 75, 80, alguno de 85 kilos, que busque un modelo de esos, de entrenamiento diario, pero que mantiene o tiene en este caso la máxima amortiguación. Así que muy atentos a ello. También deciros que por primera vez existe una Nova Blast, que os la voy a mostrar en imágenes, una Nova Blast 3 TR. ¿Eso qué significa? Que cuenta con una suela un poco más prominente para aquellos corredores que mezcléis un poco de montaña con asfalto, tengáis mayor durabilidad e incluso también mayor tracción. Y a mi parecer también una zapatilla que gracias a este perfil extra de taco va a obtener algo de mayor soporte en esta cara interna. Veréis que esta es una zapatilla que cuando os la calcéis parece que en la parte medial, en la parte del puente, falta material, y es que el material se dispone básicamente tanto en los metatarsos
como la zona del retropié, dejando la zona del puente quizá algo más invisible, por llamarle de alguna manera. Fijaros que también la compresión de este Flight Foam Blast crea esta especie como de arrugas, y eso con 80 kilómetros. No me quiero imaginar con 400, 500 cómo estará la mediasuela, pero por suerte las propiedades, al menos hasta ahora, siguen intactas de este material dinámico, alegre, bastante ligerito, y además de ello que con esta zapatilla, por ejemplo, en talla 11 US 45 están dejando el modelo en unos 263, 265 gramos, que no está nada mal. El tacto, y ya para finalizar, fijaros, con los dedos es agradable. Yo creo que ha bajado un poco la densidad. No me da la sensación de que sea tan chicloso como, por ejemplo, el de la primera versión. Yo supongo que el haber ampliado perímetro también le da mayor dureza al material. Así que, material de tacto intermedio, algo más estable, pero eso sí, sin renunciar, ni mucho menos a la vitalidad durante tus entrenamientos diarios. Justamente ayer hacía mi último entrenamiento con esta zapatilla, digo último, pero es muy probable que una vez terminada la review y todo el contenido hecho con esta zapatilla, la siga utilizando para mi día a día. Pues bien, como os comentaba, ayer hice un entrenamiento de intervalos con varios bloques a ritmos de 3.50, 3.45, otros a ritmos de 4 aproximado, y la verdad la sensación que tuve es que al bajar de esa barrera, ese pistón de los 4 minutos el kilómetro, la zapatilla se me quedaba un poco corta. Tenía que hacer un sobreesfuerzo de más para poder llegar. Al final llegué, pero la verdad es que me costó. Yo creo que es un modelo que para la inmensa mayoría de gente, de corredores populares, se va a mover bien entre esos 4.15, 4.40, 4.45. Todo ese abanico de gente seguramente se va a venir como con muy pocas otras zapatillas con estas Nova Blast 3. A mí es donde más me ha gustado, es ese punto dulce alrededor de los 4.20, 4.30, que la zapatilla se mantiene fluida, con ese efecto rebote, con esa transición, la verdad, muy dinámica. Fijaros que el punto de flexión es de estos que retorna rápidamente, sobre todo si lo hago así con las manos, y que sin dejar de lado la amortiguación, con lo cual tendremos una zapatilla protegida, incluso si la optamos para utilizarla en distancias algo mayores, nos va a dar por un lado ese efecto trampolino más reactivo, pero al mismo tiempo sin dejar de lado el confort ni la comodidad. También una comodidad dada, yo creo, por el upper, y es que este upper, fijaros que cuenta con una malla distinta, es una especie como de malla jacquard con distintas densidades. Fijaros esta especie como de hilados, que lo que están buscando es dar cierta sujeción y más soporte en las zonas concretas. Fijaros cómo la zona baja, sobre todo en esta zona medial, es más compacta, y esto lo que evita es ese posible movimiento lateral. En cuanto a longitud, en cuanto a largada, yo me iría a la talla de siempre, es la sensación que yo he tenido, pero lo que sí que he percibido es que el empeine queda algo bajo, incluso da la sensación de quedar algo más oprimido, pero en cuanto a longitud, en cuanto a talla, siempre era lo habitual. Alguno he leído que sí que es cierto que le ha tallado un pelín larga, pero bueno, yo si hablo a nivel de sensaciones mías, yo os diría esto. Lengüeta, gran cambio y para mí importante. Fijaros que aquí se eliminan por completo prácticamente las protecciones, y fijaros esta especie como de aletas, os lo voy a poner aquí, esta especie como de aletas lo que buscan es envolver bien toda la zona del puente. Recuerdo la Nova Blast 2 que tenía una lengüeta algo más acolchada, y en la zona del tobillo delantero, la zona anterior del tobillo, a veces incluso se notaba hacer el movimiento de flexión. Aquí nada de nada, de hecho la lengüeta incluso queda un pelín escondidita, sin llegar a ser corta, pero ofreciendo la correcta seguridad. Además de ello, fijaros que en el interior va unida mediante una malla elástica y unos cordones que ajustan bien, protegen lo suficiente, no hay ningún exceso de tensión, la verdad es que me ha gustado mucho la sensación. El logo de ASICS que va impreso, ya no es un logo con un termosellado extra. Contrafuerte, fijaros, con un puntito de seguridad, de rigidez. El tacto interior me recuerda mucho, por ejemplo, al de las Nimbus 24, contrafuerte con un plástico interior que evidentemente no se ve, y una especie como de termoplásticos de TPU que lo que están buscando a fin de cuentas es dar soporte. Evidentemente el pie no queda tan alto, queda un poco más recogidito en el interior, al menos en esta base del talón. En cuanto a transpirabilidad, correcta ahora en niveles o en meses de agosto, septiembre, correcta. No es el upper tampoco, ni mucho menos el que más transpira en el mercado, pero es correcto para, o al menos la gente que vive en climas mediterráneos. Yo creo que al menos aquí en España os va a funcionar sin ningún tipo de problemas. Así que en definitiva una zapatilla de ritmos alegres podríamos considerar, que para algunos también podrá ser, ¿por qué no? Yo creo que incluso como zapatilla recuperadora, y es que la amortiguación es agradable, tiene un tacto, yo te diría dulce, agradable para muchísimos de nosotros, y al mismo tiempo una zapatilla de máxima amortiguación, pero seguramente dentro de ese catálogo, de ese grupo de zapatillas más rodadoras para tu día a día.
Y aunque el diseño sigue siendo un poco o muy similar al que teníamos en antiguas versiones, pero ahora sí cambiando colores, cambiando incluso el diseño del Flightfan Blast Plus, de la mediasuela, incluso los materiales del upper, yo creo que es uno de los puntos importantes de cambio de esta nueva Nova Blast 3. Pues bien, la suela, fijaros que más o menos han hecho lo mismo, ¿vale? Utilizando, yo te diría, una goma más lisa. Me da la sensación que en zonas húmedas no coge tanto como el de la Nova Blast 2, pero fijaros que han optimizado, han buscado sobre todo bajar el peso e incluso dejar algunas zonas más descubiertas. Esta zapatilla tiene unos 80-85 kilómetros aprox de kilometrajes. Tengo un compañero que tiene esta zapatilla con unos 180-200 y se empiezan a ver bastante desgastadas estas zonas de color amarilla donde no hay caucho ajar. Fijaros que ASICS ha dotado de material más prominente, sobre todo en todo el perímetro y evidentemente en esta zona de los metatarsos donde se produce, fijaos, con un extra de grosor, os lo voy a intentar poner así para que lo veáis, esto de aquí, si yo aprieto con los dedos, fijaos que ofrece cierta compresión. Pues bien, en ese último momento de despegue yo creo que más de uno lo va a agradecer. Zona del contrafuerte, fijaos, con estas tiras que envuelven prácticamente todo el talón para darle al mismo tiempo durabilidad, pero corredores que entréis más con esta zona media, zona de los metatarsos, seguramente esto se va a volver secundario, a menos de que tengáis pendientes descendentes donde busquéis un poco más de soporte. Zapatilla que fijaos el punto de flexión donde coincide, un modelo que yo al menos he podido utilizar, sobre todo en asfalto, en zonas húmedas, gente que entre muy por ciudad, donde hay el típico paso de cebra, paso de peatones. La verdad es que la zapatilla resbala un puntito. Yo la utilizaría también para zonas pisteras de montaña, de grava, yo la he utilizado por aquí, carretera de las aguas, no hay ningún tipo de problema, parques etc. Para todo lo demás, Nova Blast 3, y es que es una zapatilla, esas candidatas, tanto para la corta, incluso para la media, y tampoco la quiero descartar, ni mucho menos para un maratón, y es que creo que un corredor ligero que se esté pensando, por ejemplo, terminar entre las 3 horas 15 3 horas 30, yo creo que la Nova Blast puede ser una zapatilla que, ¿por qué no?, le encaje en sus pies y tenga todos los atributos esenciales para garantizar ese maratón en torno a esos tiempos. Pero así a modo pronto, a mí un modelo que me ha gustado hasta la media distancia, he podido compaginar un entreno de hasta 22,5 kilómetros, si no recuerdo mal, y la verdad es que las sensaciones fueron muy correctas, con las piernas suficientemente protegidas y evidentemente sin abandonar ese extra dinamismo que tanto nos gusta y que tanto ha equiparado con esta silueta de ASICS, que para mí cambió personalmente la forma de ver del corredor quizá más joven, más atrevido de la marca japonesa. Tendréis en nada la review completa de esta Nova Blast 3, ¿dónde? En tu web favorita, en roadrunningreview.com. Gracias como siempre y hasta la próxima.